¿Un señor?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque el frío ya se había instalado en mi pecho. ¿Qué señor, hijo? Uno con el cuerpo de un animal, dijo, ahora más bajo, como si estuviera hablando de algo demasiado extraño para compartir. Era como un perro muy grande, pero con la cara de un hombre. A la luz de una vela y el susurro del viento, prepárate para escuchar lo que no debería ser contado. Hola mis fantasmitas y seres del más allá, yo soy Drea y este es Macareno. Y nosotros seremos tus guías entre este plano y lo inexplicable. Esto es Hechizos de Medianoche. El miedo no siempre es solo un sentimiento oscuro. A veces se disfraza de algo dulce, con sonrisas inquietantes y ojos que brillan en la penumbra. Este es un viaje a través de historias que te harán mirar 2 veces por encima del hombro y preguntarte si realmente estás solo. Mi amigo no era imaginario. Cuando era pequeña, solía pasar mucho tiempo sola. Mis papás trabajaban todo el día y yo me entretenía con mis juguetes, dibujos y con un amigo imaginario al que llamaba Benjamín. Benjamín era muy divertido. Jugábamos en el jardín, me contaba historias y me decía cosas que nadie más sabía. Yo le hablaba todo el tiempo, incluso en la mesa o cuando íbamos en el coche. Al principio, mis papás pensaban que era algo normal. Muchos niños tienen amigos imaginarios, ¿no? Pero con el tiempo, empezaron a notar cosas raras. Decían que por las noches me escuchaban hablar en voz baja en mi habitación y que alguien, algo, me contestaba. Al principio, pensaron que eran cosas de su imaginación o que quizá dejaba la tele encendida sin querer. Pero una vez, mi mamá me oyó reír y fue a ver qué hacía. Yo estaba sentada en el suelo, mirando fijamente hacia la pared, como si alguien estuviera ahí, conmigo. ¿Con quién hablas, mi amor?, preguntó. Con Benjamín, respondí como si nada. ¿Y dónde está? Aquí, dije, señalando al rincón. Pero no había nadie. Mi mamá intentó no darle importancia, pero a partir de ahí, las cosas se pusieron cada vez más extrañas. Una noche, papá escuchó pasos en el pasillo. Pasos pequeños,
como los de un niño descalzo. Pensó que era yo y salió a ver. Pero yo dormía profundamente en mi cama. Poco a poco empecé a cambiar. Me volví más callada, más agresiva. No quería que mis papás me abrazaran, ni que entraran a mi cuarto. Les decía que Benjamín no los quería, que no confiaba en ellos, que quería que me fuera con él. Recuerdo que una vez le dije a mi mamá: Benjamín dice que tú no deberías estar aquí, que yo estaría mejor con él. Fue entonces cuando mis papás se asustaron de verdad, porque incluso cuando yo no estaba en casa, decían que se escuchaban ruidos en mi habitación, golpes suaves, juguetes que se caían y susurros. Intentaron llevarme al psicólogo, pero cada vez que íbamos, yo no hablaba. Solo decía que Benjamín no quería que dijera nada, que si hablaba, se enojaría. Desesperados, llamaron a un sacerdote. Un padre católico vino a la casa, habló con mis papás y luego conmigo. Dijo que había algo que no estaba bien, que la presencia que sentía en la casa no era producto de mi imaginación y que debían bendecir todo. Recuerdo vagamente cómo fue ese día. El padre recorriendo cada cuarto, rociando agua bendita, rezando. Cuando entró a mi cuarto, la lámpara parpadeó y sentí que Benjamín estaba furioso. Esa noche me dio fiebre, una muy fuerte. Decía cosas mientras dormía, gritaba. Mis papás estaban asustados, pero se quedaron toda la noche a mi lado, rezando un rosario. Horas más tarde, desperté, pero él ya no estaba. No sentía su presencia, no escuchaba su voz. Era como si hubiera desaparecido. Después de eso, poco a poco, volví a ser una niña normal. Ya no hablaba sola, ni dormía mal. Mis papás, aunque nunca lo dijeron abiertamente, dejaron de mencionar su nombre. Hoy, tantos años después, aún no sé exactamente qué era Benjamín. Solo sé que no era imaginario. Lo que habita en la carretera. Habíamos ido a una fiesta en el pueblo de mi familia.
a unas 2 horas de donde vivíamos. Mi hijo, Sebastián, tenía solo 5 años en ese entonces. Recuerdo que la fiesta fue divertida, llena de risas y música, pero como siempre, tuvimos que regresar tarde, ya casi en la madrugada. Era un trayecto largo por la carretera, rodeada de campos y bosques. A esas horas no había casi coches y la oscuridad parecía tragarse todo. La luna apenas iluminaba el camino y Sebastián, cansado por el día, se había quedado dormido en el asiento trasero de mi camioneta. El sonido de la carretera era lo único que se escuchaba. Un murmullo constante mientras avanzábamos. De repente, sin previo aviso, Sebastián despertó y me hizo una pregunta que me heló la sangre. Papá, ¿puede una persona correr muy rápido? Su voz era suave, pero la pregunta me sacó de mis pensamientos. Lo miré por el espejo retrovisor, medio extrañado. ¿Qué tipo de pregunta era esa a estas horas de la noche? No, le respondí, un poco confuso. Las personas no pueden correr tan rápido. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Me sorprendió aún más lo que me dijo después. Porque había un señor corriendo junto al coche, al lado de la ventana. Su tono era serio, como si me hablara de algo muy normal. El corazón me dio un salto. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. El camino estaba vacío y oscuro. Todo parecía estar en su lugar. Pero la forma en que Sebastián lo dijo, tan seguro de sí mismo, me dejó inquieto. ¿Un señor?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque el frío ya se había instalado en mi pecho. ¿Qué señor, hijo?, Uno con el cuerpo de un animal. dijo, ahora más bajo, como si estuviera hablando de algo demasiado extraño para compartir. Era como un perro muy grande, pero con la cara de un hombre. El miedo empezó a apoderarse de mí. Mi mente comenzó a divagar, buscando alguna explicación lógica. ¿Acaso había estado soñando? ¿O había visto algo en su imaginación? Pero no me podía quitar la sensación extraña que me había dejado su relato. Pero intenté no mostrarme nervioso. Sebastián, ¿seguro que no fue un sueño?
Le pregunté, manteniendo mi voz tranquila, aunque por dentro comenzaba a sentir un peso en el aire. Él me miró fijamente con esos ojos grandes y asintió lentamente. No, papá. Estaba corriendo con el coche y cuando miré bien, vi que su cuerpo era raro. Se quedó callado por un momento y luego agregó. Empezó a seguirnos y cuando miré hacia el bosque, vi que iba más rápido. Me detuve en ese momento. El silencio se apoderó de la camioneta. Y aunque quería seguir conduciendo, no pude evitar sentir como una pesadez extraña invadía el aire. El sol ya había desaparecido y solo los faros de la camioneta iluminaban el camino por delante. Las sombras de los árboles se estiraban por ambos lados y una sensación de incomodidad se hacía cada vez más fuerte. De repente, escuché el sonido de ramas quebrándose. Miré por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, el relato de mi hijo no me dejaba tranquilo. Papá, acelera, Dijo casi como si leyera mi mente. el señor sigue ahí. Lo vi otra vez. Está corriendo al lado del coche. Pisé el acelerador. Mi instinto me decía que debía ir más rápido. Mis manos apretaron el volante con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Pero cada vez que pasaba por una curva, sentía como si algo estuviera siguiéndonos en la oscuridad. Algo invisible, pero presente. Mi hijo, sentado atrás, no dejaba de mirar por la ventana. Su rostro estaba tenso y yo podía ver en su mirada que algo no estaba bien. Su pequeña voz volvió a interrumpir el pesado silencio. Papá, está ahí. Está corriendo muy rápido. Gritó y pude oír el pánico en su voz. Miré por el retrovisor una vez más y esta vez algo me heló la sangre. Al fondo, entre las sombras del bosque, pude ver algo moviéndose rápidamente. Algo grande que parecía seguirnos a gran velocidad. Era como una figura oscura que se deslizaba entre los árboles con una agilidad inhumana. El cuerpo era grande y musculoso, y su forma no era completamente humana. Parecía un animal, pero con un rostro que no podía identificar bien. No podía quedarme ahí. Aceleré al máximo. El motor de la camioneta rugió
mientras las ruedas comenzaban a girar más rápido, como si quisiera escapar de lo que nos estaba persiguiendo. El sonido de las ramas quebrándose y el susurro del viento se intensificaron. Miré hacia el espejo una última vez. Ya no veía nada, pero la sensación de que algo estaba a nuestros talones nunca desapareció. Finalmente, tras varios kilómetros, el camino se abrió. Vi las luces de la ciudad a lo lejos y el peso en mi pecho empezó a alivianarse. Sabía que habíamos dejado atrás lo que sea que nos estaba siguiendo. Cuando llegamos a casa, Sebastián no dijo nada más. Simplemente se quedó en silencio, como si lo ocurrido ya estuviera fuera de su mente. Yo, por mi parte, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Mi hijo nunca había tenido problemas para dormir, pero esa noche fue diferente. Se acostó temprano y se cubrió hasta la cabeza, como si necesitara sentirse seguro. Nunca supe qué era aquello que nos siguió por el bosque esa noche. Puede que mi mente tratara de encontrar una explicación lógica. Tal vez un animal grande que se acercó a la carretera por casualidad. Pero, la verdad, cada vez que paso por esa carretera, sobre todo en la oscuridad, la imagen de aquel ser corriendo junto a nosotros nunca deja de perseguirme. La casa del abuelo. Nunca creí en cosas que no pudiera medir o explicar. Soy ingeniero. Los planos, los cálculos, los procesos, todo tiene lógica. Hasta que nos mudamos a la casa del abuelo. Mi esposa insistió. Su padre ya no podía vivir solo. Su Alzheimer se había agravado. Cuando íbamos a verlo, lo encontrábamos perdido en sus pensamientos. Murmuraba cosas sin sentido. Hablaba con gente invisible. Solo necesita compañía, decía ella. Así que dejamos nuestro apartamento y aunque me quedaba lejos del trabajo, nos instalamos en esa vieja casa al sur de la ciudad. Era un lugar grande y extremadamente silencioso, algo que me provocaba una sensación inquietante. Desde el primer día que llegamos para quedarnos. Dormíamos en la habitación del piso de arriba. Nuestra hija, Ana, de 6 años, se quedó en el cuarto junto al del abuelo, en la planta baja. Mi niña
Estaba emocionada. Era la primera vez que tenía una habitación propia. Le encantaba la gran ventana que daba al jardín. Hasta que, pasados unos días, empezó a decir que alguien la observaba desde afuera. Veía una silueta oscura y escuchaba voces que la llamaban por su nombre en medio de la noche. Yo aseguraba que eran los nervios de dormir sola. Mi esposa decía que probablemente en algún momento había podido ser el abuelo desorientado. Pero mi pequeña rogaba que le permitiéramos dormir con nosotros. No la dejé, pensando que en poco tiempo se acostumbraría a su nueva casa. Una noche, bajé a revisar porque escuché llorar a Ana. La encontré acurrucada bajo la cama, temblando. Alguien me habló desde la ventana, dijo. Le respondí que seguramente había sido un sueño. No, papá, estaba despierta. Bueno, tal vez era el abuelo. Pero no creo porque eso no tenía cara. Cuando le conté a mi esposa, me dijo llorando que esa misma tarde el abuelo estaba en el jardín. Lo encontró de pie frente a la ventana, hablando cosas que no entiendo. Cuando intentó acercarse, él gritó con una voz que no era suya, grave, profunda, como si saliera de una caverna. Dijo que debía cuidar a la niña, que algo la observaba desde ese mismo lugar. Después de eso, mi esposa ya no pudo dormir bien. Aseguraba que algo extraño le pasaba a su papá y temía por nuestra hija. Empezó a investigar. Leía sobre la enfermedad y qué efectos inusuales podía ocasionar, pero también investigaba sobre entidades, espíritus y manifestaciones. Yo pensaba que estaba cayendo en la paranoia, y más aún porque ya no quería salir de la casa ni llevar a Ana a la escuela. Aseguraba que iba a estar más segura junto a ella. Yo no podía aceptar que alguna fuerza sobrenatural estuviera ocasionando estos problemas. Y por eso teníamos discusiones casi a diario. Ella decía que me negaba a ver la realidad, y yo argumentaba que todo eran alucinaciones influenciadas por el estrés. Pero la tensión no era solo entre nosotros. Ana empezó a hablar con alguien invisible. Decía que el otro abuelo que vivía abajo la llamaba. La última noche fue la más horrible de todas. Había una tormenta. Mi esposa y yo
estábamos discutiendo. Y yo estaba tan molesto que decidí salir a tomar aire. De repente, recibí una llamada. Era Ana. Me pedía que regresara porque el otro abuelo quería entrar en su cuarto. Aterrado, regresé a la casa. Al entrar, sentí un frío terrible. El abuelo y Ana no estaban por ningún lado. La luz no funcionaba. Al pasar por la sala, vi una silueta en la oscuridad. Pensé que era el abuelo, pero no había nada. Grité el nombre de mi hija y escuché su voz llamándome desde el jardín. Pero al llegar, solo estaba mi esposa, parada en el mismo lugar donde había encontrado a su padre. Aquella vez, mirando hacia el cuarto de Ana. Su mirada estaba perdida, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad, mirando fijamente hacia la nada, murmurando: Ya no están. Ya se los llevaron. Y luego, silencio. Busqué por todos lados. Llamé a la policía. Revisaron cada rincón, pero no había rastros, ni de Ana, ni del abuelo. Eso fue hace meses. Sigo aquí, en la misma casa. Me niego a irme. Mi esposa ya no reacciona. He hablado con doctores, psiquiatras, curas, psíquicos, expertos en fenómenos paranormales. Pero nadie sabe qué ocurrió. Y yo sé que siguen en la casa. A veces escucho los susurros de mi hija llamándome. Ya no sueño, no duermo. Solo recorro el lugar. Tal vez alguien lea esto y entienda. Tal vez alguien pueda ayudarme antes de que también me lleven a mí. Mi mejor amigo. Siempre supe que Soli, mi perro, sería parte de mi vida hasta el final. Lo adoptamos cuando era aún un cachorrito. Con sus ojos brillantes y su energía inagotable. No sé si fue mi primer amigo verdadero, pero sin duda fue el primero que siempre estuvo ahí, pase lo que pase. Soli y yo compartíamos todo: risas, llanto, victorias, derrotas. Cuando estaba triste, él se acurrucaba junto a mí.
y cuando celebraba mis logros, él movía su cola tan fuerte que parecía que se le iba a caer. Se convirtió en más que un perro. Era mi hermano, mi confidente. A medida que crecíamos, Soli fue envejeciendo. Su pelaje, antes suave y brillante, se volvió gris. Sus pasos, que siempre habían sido rápidos y seguros, se volvieron lentos y cuidadosos. Y aunque su energía ya no era la misma, su amor por mí nunca disminuyó. Siempre estaba ahí, mirándome con esos ojos sabios, como si pudiera leerme sin necesidad de palabras. Recuerdo la tarde en que me di cuenta de que se estaba acercando el final. Soli ya no corría detrás de la pelota, ni se levantaba para saludarme cuando llegaba a casa. Los veterinarios dijeron que era cuestión de tiempo, que su cuerpo ya no resistía más. Fue difícil. Nadie te prepara para perder a un amigo, y menos a uno como él. El día que se fue, me quedé solo en la casa, rodeado de silencio. El vacío en mi corazón era insoportable. Soli ya no estaba para verme llegar, para darme ese pequeño ladrido alegre al abrir la puerta. Y no podía imaginar mi vida sin él. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con su ausencia. Aunque la herida nunca se cerró por completo, traté de seguir adelante. Ya era de noche. La fecha, 2 de noviembre, Día de Muertos. Ya había puesto las ofrendas en el altar, como siempre, y encendido las velas, esperando que los espíritus de mis seres queridos vinieran a visitarnos. La casa estaba tranquila, pero había algo en el aire, algo que no podía describir. Fue cuando me acosté en mi cama, con los recuerdos de Soli llenando mi mente, que lo sentí. Un pequeño movimiento en el colchón. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego el peso se sintió real, tangible, como si alguien estuviera acostado a los pies de mi cama. Mis ojos se abrieron lentamente y miré hacia el borde de la cama. No podía verlo, pero sentí su presencia. Sentí el calor familiar de su cuerpo, ese calor que conocía desde hace años. Soli estaba ahí. Permanecí quieto, sin atreverme a mover, solo sintiendo su presencia. No podía creerlo. Los recuerdos de su olor,
de su suave pelaje inundaron mis sentidos. No tenía miedo. Al contrario, era una sensación de consuelo, de calma. Sabía que él estaba ahí para mí, como siempre. A partir de ese año, cada 2 de noviembre podía sentirlo, como si su espíritu regresara para quedarse conmigo por un rato, para asegurarse de que estuviera bien, como lo hacía cuando estaba vivo. A veces sentía cómo se acomodaba al final de la cama, en la orilla, como siempre lo hacía, como si fuera una rutina que no se había interrumpido. Nunca lo vi, pero lo sentí tan real como las manos que tocan un objeto. Era su presencia, su amor incondicional. Mi compañero de tantos años estaba ahí, regresando, para velar por mí, para darme la paz que siempre me dio cuando vivía. Y mientras esa tradición siga, mi corazón sienta su presencia en la orillita de mi cama, sé que nunca estaré completamente solo y que él nunca estará lejos, porque a veces los lazos del amor no se rompen con la muerte, se transforman, se quedan y nos acompañan en formas que solo el corazón puede entender. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron estas historias. Esta vez tocamos temas tristes, espeluznantes y pues algo de misterio también. Recuerden que yo puedo narrar sus historias si me las mandan a hechizosmedianoche@gmail.com y también pueden seguirme en Hechizos de Medianoche en TikTok. Y recuerden que solo los valientes le dan play después de la medianoche. Diles adiós, Macareno.